Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Pues hoy estamos en un episodio muy especial e importante de su podcast Hablemos en Confianza. Y como bien ustedes saben, en pocos días en tres ciudades mexicanas se va a recibir algunos partidos de la Copa del Mundo. Y detrás de cada estadio lleno hay un operativo invisible, existen vulnerabilidades de las que casi nadie habla. Y hoy vamos a abordar este tema con tres especialistas y queremos verlas de frente. Nos acompaña la maestra Andraíd Rojas Moneda, especialista en prevención del delito. Andraíd, muchas gracias y bienvenida a Hablemos en Confianza. Gracias, un gusto nuevamente y orgullosa de estar junto a grandes especialistas y conocedores, apasionados también me consta del tema de seguridad pública. Gracias, Andraíd. Está también con nosotros el maestro Eduardo García Anguiano, especialista en temas de inteligencia y seguridad pública. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación y es un agrado compartir este programa con los invitados. Y finalmente el doctor Daniel Vázquez Sentíes, especialista en delincuencia cibernética. Y bueno, pues hoy vamos a estar platicando en la víspera, estamos ya a unos cuantos días de que inicie el Mundial de Fútbol, un mundial diferente, un mundial sui generis, porque por primera vez en la historia va a haber tres países que compartan la sede, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, en donde 48 selecciones, 104 partidos y 16 sedes, pues serán este magno evento del fútbol a nivel mundial, y particularmente a México le tocan tres ciudades importantes: la Ciudad de México con el Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México, Guadalajara con el Estadio Akron o Estadio de Guadalajara, y Monterrey. Y bueno, estas tres metrópolis tienen realidades de seguridad muy distintas y un mismo reto, que es recibir a millones de visitantes sin que nada se salga de control, ¿no? El gobierno de la República activó el denominado operativo Cuculcán, con cerca de 100,000 elementos entre Fuerzas Armadas, policías, seguridad privada, con el objetivo de blindar estos partidos que le toca ser sede a nuestro país, al Estado mexicano. Y bueno, pues incluye también tecnologías antidrones para proteger el espacio aéreo de los estadios. Sin duda es uno de los operativos más grandes que se han montado para un solo evento, y justamente de esto vamos a estar platicando con estas tres especialistas, con gente a la cual he tenido el gusto de participar, que además fueron mis maestros y que además admiro mucho y son amplios conocedores del tema, ¿no? Y este es importante porque digamos, hay un contraste en las ciudades, ¿no? Por un lado, se establecen las cifras de incidencia delictiva en donde aparentemente hay una baja, pero al mismo tiempo, con base en las encuestas del INEGI, se sigue sintiendo insegura en la ciudad en la que vive, ¿no? Y particularmente en la ciudad de Guadalajara, en donde la percepción de inseguridad ronda el 90% de la gente que se siente insegura. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de prevención del delito con la maestra Andraíd Rojas. Vamos a dividir este episodio en tres bloques. Vamos a abordar el tema de prevención, luego estaremos pasando al tema de inteligencia y cerrando con el tema de ciberseguridad. Entonces, pues, Andraíd, ¿cuáles serían para las personas, ya sea que van a ir al mundial o que viven en estas ciudades, cuáles serían los delitos más probables alrededor de las sedes, los que sí pueden ocurrir, y qué tan preparados están los municipios para prevenirlos? Bueno, cuando hablamos de un mundial, la pregunta no debería ser si habrá delitos, sino cuáles son los delitos que estadística y criminológicamente tienen una mayor probabilidad de ocurrencia. Como bien lo decías, ya manejabas algunos datos estadísticos, pero en ENVIPE de 2025 vemos reflejado que se muestran los delitos más frecuentes en México y siguen siendo desde hace ya varios años los delitos patrimoniales. Tenemos entre ellos robo, fraude, extorsión. Esto nos permite anticipar que los principales riesgos alrededor de la sede se benefician de la concentración masiva de personas y de la movilidad temporal. Desde una perspectiva de análisis geoespacial, el mundial pues va a generar una especie de burbuja criminológica temporal. Eh, Ahorita que mencionabas que se espera cantidad de visitantes,
específicamente son 5 millones de ellos los que van a estar en estas 3 sedes que ya mencionabas y que se concentran en corredores específicos. Hablemos de aeropuertos, hoteles, zonas gastronómicas, estaciones de transporte, centros históricos y áreas de entretenimiento, que ya tenemos la referencia de los estadios. Ahí es donde veremos una concentración geoespacial de delitos. Además, existen fenómenos menos visibles que suelen quedar fuera de la conversación pública y que hacen alusión a delitos de alto impacto. Tales son la trata de personas con fines de explotación sexual, el turismo sexual, la explotación laboral temporal, fraudes digitales relacionados con hospedaje y el abordaje. Van a ver ustedes que va a haber supuestas promociones, ofertas, ¿no? Que sean difíciles de creer y justamente se debe a este tema. El narcomenudeo en zonas de entretenimiento. La experiencia internacional demuestra que los grandes eventos deportivos pues generan mercados paralelos de consumo y servicio, donde pueden insertarse redes de explotación humana. Hay diferentes organizaciones que han hecho ya el análisis estadístico en cuanto a sucesos similares que han ocurrido. La Amnistía Internacional, por ejemplo, el Centro para el Deporte y los Derechos Humanos, así como la ONU, afirman que eventos considerados megadeportivos, en estos eventos la incidencia delictiva sube hasta un 18%, teniendo como precedente los mundiales de Sudáfrica, Brasil y Rusia. Entonces, no es que estemos hablando de un pronóstico al aire, sino más bien es que estamos hablando de prevención con base en los eventos que ya hemos tenido con anterioridad. Por ello, la verdadera pregunta es si los municipios cuentan con capacidades de inteligencia preventiva para identificar estos patrones antes de que se materialicen. La respuesta dista mucho de lo que nos gustaría responder, ya que es complicado el control, el manejo, y ahí encontramos una debilidad estructural. Muchos municipios siguen operando bajo una lógica reactiva. Tienen capacidad para responder a un incidente, pero no necesariamente para anticiparlo mediante análisis de datos, monitoreo territorial o gestión de riesgos, que era un poco lo que hablábamos fuera del aire. México se mantiene sin blindaje para el Mundial al no presentar hasta el momento una estrategia de seguridad clara, lo que deja más expuestos, sobre todo hablando de grupos de atención prioritaria, a niñas y niños como potenciales víctimas de estos delitos. Muy bien. Otra pregunta que es muy interesante es que más allá de los estadios, porque bueno, ya los estadios tendrán su propia seguridad, estará todo el despliegue, ¿cómo se gestiona el riesgo del crimen organizado, por ejemplo, en una sede como Guadalajara, que sabemos todos los antecedentes que tiene? Sí, justamente quisiera empezar la respuesta a esta pregunta con parte de estos antecedentes que mencionas para contextualizar a la comunidad de Hablemos en Confianza. Pues es importante que sepan que INEGI reveló la estadística que ya mencionaba sobre el 90.2% de personas que se sienten inseguras. Y traduciendo esto en otra frase, diríamos que 9 de cada 10 personas se sienten inseguras por vivir en ese lugar. Luego también sumamos el hecho de que en Jalisco los colectivos de madres buscadoras mantienen protestas permanentes tras los hallazgos de cuerpos a inmediaciones del estadio Akron, que era uno de los que ya mencionabas, que será sede. Entonces, México enfrenta ya un tema de inseguridad que se intensifica con eventos de esta magnitud. Existe una narrativa frecuente que imagina al crimen organizado como una amenaza directa al mundial. Sin embargo, desde la criminología económica, sabemos que las organizaciones criminales rara vez buscan afectar un evento que genera atención internacional extraordinaria. Más bien lo que suele ocurrir es algo más sofisticado. Las organizaciones criminales tienden a adaptarse a las nuevas oportunidades económicas que genera el evento. Es decir, así como va a haber ambulantaje, que ahora van a vender camisetas, vasos coleccionables, llaveros, etcétera, también la criminalidad pues busca esta oportunidad de explotación y modifica la economía, diversifica ahora sus fuentes de ingreso. En una ciudad como Guadalajara, pues el riesgo principal no necesariamente es un acto de violencia espectacular, sino la infiltración silenciosa en mercados temporales de alto flujo económico. Por ejemplo, podemos hablar sobre el lavado de dinero mediante servicios turísticos, la explotación sexual infantil vinculada al turismo, redes de trata de personas, producción, tráfico y trasiego de drogas, extorsión indirecta a negocios que se benefician del evento. Desde la criminología ambiental podemos afirmar que el mundial modifica temporalmente el ecosistema urbano y genera nuevas oportunidades con esto para los criminales, en donde diversifican sus ingresos económicos
y debe considerarse en identificar nodos de riesgo. Por ejemplo, el sector hotelero, casinos y bares, plataformas digitales, la aplicación de transporte, correderos turísticos, que ya lo mencionábamos. La prevención moderna pues consiste en administrar estos riesgos y no solamente en perseguir los delitos. Muy bien, y acá, por ejemplo, digamos un problema generalizado de la seguridad pública, y permítanos compartirnos, amigos y amigos, que lo platicábamos antes de iniciar esta conversación con ustedes. eh, ¿Quién realmente se tiene que encargar o quién tiene la facultad de prevenir ante un evento de tales características y de tal magnitud? ¿Es la federación, son los estados, son los municipios que van a ser sede, en este caso las alcaldías en la Ciudad de México? ¿Y dónde están estos huecos y estos vacíos que de por sí ya existen en el tema de seguridad, pero que ahora se dimensionan ante la magnitud de un evento con estas características? Porque, por ejemplo, además el estadio de Jalisco no está en Guadalajara, está en Zapopan. Bueno, pues aquí es un tema como la papa caliente. Pareciera que estamos tratando de administrar o de responsabilizar a unos o a otros. La realidad es que la prevención en México pues se enfrenta a un problema histórico. Todos tienen una parte de responsabilidad, pero nadie posee la totalidad de herramientas. Los esfuerzos son aislados y por eso avanzamos poco, por eso sentimos o tenemos la percepción desde los que podemos trabajar en alguno de los niveles de seguridad que has mencionado, ya sea municipal o estatal, que es poco eficiente el trabajo que se está haciendo o que no es el que necesita o el que se requiere en la sociedad. Pero más bien es que, por ejemplo, en el caso de la federación, pues cuenta con capacidades de inteligencia estratégica y combate a la delincuencia organizada. Los estados, por su parte, tienen capacidades operativas y de coordinación regional, mientras que los municipios poseen la mayor cercanía con la ciudadanía y el territorio. Sin embargo, la prevención efectiva pues requiere algo que rara vez se menciona, el diálogo circular institucional. Esto nos hace ver que eh, la necesidad de que fluya constantemente entre los distintos niveles de gobierno y los actores comunitarios. Lo que ocurre frecuentemente es que los municipios conocen el territorio, pero carecen de recursos, aunque la Organización Internacional del Trabajo, en el caso de este mundial, estima que habrá una derrama económica de 2.700 millones de dólares. Entonces, si bien México está sabedor de que va a recibir esta cantidad de dinero, por todo lo que implica en el sector de turismo, no está inyectando la misma cantidad o al menos algo equivalente, un porcentaje, ¿no? En materia de seguridad. Los estados pues tienen recursos, pero no siempre pueden contar con información detallada porque eso quizá lo dominan los municipios. La federación entonces tiene inteligencia estratégica, pero no necesariamente presencia cotidiana. El resultado son vacíos de coordinación, esa sería como mi respuesta muy puntual, cuando analizamos eventos masivos. Estos vacíos se vuelven más evidentes. Por ello, el desafío no es únicamente desplegar más personal, que todos se concentren allá, que todos están comisionados, sino construir sistemas de intercambio de información pues en tiempo real. Muy bien, y a ver, esta parte del mundial es importante, pero también debemos de reconocer que el mundial dura un poquito más de un mes tal vez, ¿no? ¿Qué queda o qué tendría que quedar en materia de prevención del delito cuando el mundial termine? Bueno, como bien lo dices, el mundial durará semanas, pero las ciudades permanecen décadas. Las personas que las habitan también son personas que llevan ahí muchísimos años viviendo y que son quienes realmente atraviesan las consecuencias y viven las afectaciones. Entonces, debería estar diseñado la perspectiva de política pública hacia esto, hacia el éxito del mundial, que no solo debe medirse por la cantidad de delitos evitados durante el evento, también debe medirse pues por las capacidades institucionales que permanezcan después, es decir, estos aprendizajes obtenidos, pero que se mantienen a lo largo del tiempo. Si después del Mundial Guadalajara cuenta, por ejemplo, con mejores sistemas de análisis de datos, mapas de riesgo actualizados, con monitoreo geoespacial del delito, modelos predictivos, ¿no? Analizando ya lo que ha ocurrido en otros mundiales, mecanismos de coordinación interinstitucional, entonces el evento habrá generado un legado preventivo que logre beneficiar a más personas y no solo a los deportistas o a los fanáticos de este tipo de eventualidades.
Aquí aparece un concepto particularmente relevante, el reposicionamiento de recursos. Tradicionalmente los recursos de seguridad pues se distribuyen de manera homogénea. La criminología contemporánea, por ejemplo, propone que se haga algo distinto ahora, es decir, los recursos deben de moverse dinámicamente según los patrones de riesgo detectados por los datos. Es decir, la prevención deja de ser estática y se convierte en una intervención inteligente basada en la evidencia que estamos vivenciando. Ok, Andrés, muchas gracias por tu participación, por tus conocimientos y sobre todo por dejarnos en claro qué es lo en materia de prevención del delito, en dónde debe enfocarse el trabajo que realiza el Estado mexicano. Muchas gracias, Andrés. A ustedes, gracias. Bueno, pues vamos entonces con el área de inteligencia, con el maestro Eduardo García Anguiano. Maestro, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y sin duda para el tema de inteligencia, un evento de estas características, sobre todo cuando es un mundial o un evento que se comparte con otros dos países, particularmente con Estados Unidos, la primera pregunta que me surge es, ¿qué capacidades reales de inteligencia tiene México para un evento de esta magnitud, refiriéndonos a los centros de comando, control, comunicaciones y cómputo, videovigilancia, este operativo que anunciaron, el operativo Cuculcán que anunciaron hace unos meses? Pues buenas noches nuevamente. Con relación a este punto, y como ya nos comentó quien nos antecedió en la palabra, digamos, un torneo muy complejo por el número de países y sedes participantes. En este caso nos estamos enfocando a nuestro país, a México. Pero al ser tan complejo por número de participantes y países, lo que la consecuencia es que se eleva el riesgo. Y el modelo que debe de atender estos temas es el modelo multiagencia. Es decir, una serie de agencias de seguridad y tal vez otras que apoyen para atender en cada país y así en su conjunto los tres, los temas que surjan en materia no solo de seguridad, sino de protección civil y hasta de salud. Hay un antecedente que me gusta comentar, no por tal vez el número de ciudades, sino por el número de países que participaron en la seguridad en los Juegos Olímpicos de Francia, que básicamente se concentraron en París, algunas otras pequeñas, pero básicamente estuvieron en París, y ahí participaron 42 países extranjeros con fuerzas de seguridad, algunos con contingentes amplios, obviamente países pues, con más elementos, y algunos con contingentes pequeños de elementos de seguridad. ¿Por qué? Porque si es ahora un mundial de fútbol soccer con la mayor cantidad de países, como no ha habido en el anterior, y de selecciones participantes, y por lo tanto de turistas participantes, y en fin, todo se multiplica, entonces el antecedente que tenemos es este, trabajar la prevención y la reacción con un esquema multiagencias que a estas alturas ya debe estar funcionando, digamos, los áreas de intercambio de información que en México las conocemos como fusión de inteligencia, pues digamos de intercambio entre las selecciones o los países de las 40, de las número de selecciones que van a participar. En Francia participaron 42 países con fuerzas de seguridad de distinto orden, ¿no? Ahora, la pregunta que nos dices es si México tiene estas capacidades, ¿cuáles son las capacidades reales de nuestro país para esto? Aquí yo diría que en México tiene capacidades suficientes.
en cuanto a generar esa información, porque además vas a subsanar alguna deficiencia precisamente con el intercambio de información que nos dé Canadá y Estados Unidos. Quien va a llevar la cabeza en este operativo es la Federación, al que se sumarán los estados donde participa y los aledaños, y quien tiene ese control, pues hay capacidades suficientes en términos de elemento humano, tecnológico, de medios materiales. El riesgo, creo, no está ahí. Mira, al respetable público, el principal riesgo es que México no pase la siguiente ronda. Lo demás ya es del gobierno. ¿Eh? Entonces, bueno, el gobierno tiene elementos suficientes, sí, tiene apoyo suficiente también. El punto no es lo estático, es decir, tenemos tantos elementos, tantas patrullas, tantos aviones, tantos sistemas de vigilancia, en fin, no, sino el elemento dinámico. ¿Cómo vas a mover en el operativo toda esa capacidad que tienes y ese apoyo que tienes del exterior? Ahí es donde está el punto, ya lo tocaba quien me antecedió en uso de la palabra, Andrei, la coordinación, el intercambio de información al momento, digamos, en fin, ahí está el riesgo. Capacidades, digo, hay, en términos estáticos, pero en términos dinámicos es donde está el problema. Yo espero que las cabezas nacionales en el operativo Kukulcán, pues ya tengan, los militares le llaman procedimiento sistemático de operación, ya tengan sus PCO para cada caso, para los riesgos de corte de seguridad, para los riesgos de corte protección civil, para los riesgos de corte sanitario y para los riesgos de corte natural. ¿No? Ya debe estar el programa listo. O sea, ya para estos días, eso debe haber tenido mínimo hace 6 meses la primera versión. Sí, incluso a mí hace como 6, 7 meses, precisamente, estaban buscando gente para hacer capacitación a elementos de Guardia Nacional, pero no se dio el asunto porque lo buscaban esa capacitación que se les diera gratis. Bueno, no sé si se les dio o no, quién se las pudo dar gratis, pero bueno, en ese momento estaba así, a lo mejor después llegaron ya los americanos y dieron las capacitaciones gratis, ¿no? Muy bien, maestro. Ahora, en México tenemos inteligencia que anticipa o vigilancia que solo reacciona. ¿Y cuál sería una diferencia importante y por qué importa esta situación? A ver, las dos son importantes, porque cada una de esas categorías que tiene operación tiene una función diferente. Las dos deben de estar presentes, no solo la inteligencia para anticipar, sino también la de reacción, porque atienden cosas diferentes. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una selección de un país en conflicto en Tijuana unos días. ¿Sí? Posibilidades de algún atentado contra ellos, de algún disturbio, existen. Ya la inteligencia debe de haber previsto, ¿no? Tal vez si no lo tiene México, pero con la información de Estados Unidos, de las posibilidades de células dormientes de actos terroristas o de sabotaje. Dicen, hay posibilidades de esto. El objetivo es neutralizarlos o eliminarlos. Y eso es preventivo. ¿Por qué? Porque evitas que se cometa algún sabotaje o un delito como un secuestro, un homicidio de algún turista o futbolista de iraní. O de otro país incluso, no nada más ellos. Entonces, eso es importante y se debe de hacer a efecto de que se neutralice o se elimine ese riesgo. De esa parte, muy pocas cosas nos vamos a enterar, porque en inteligencia te enteras de los fracasos, pero no de los éxitos. ¿Eh? Cuando hay un fracaso es que luego los de inteligencia fallan y es un cotorreo, pero cuando aciertas, no se conoce. Y precisamente eso es la labor. O sea,
aquellos que creen que los agentes de la CIA en México vienen acreditados, que diga, yo soy agente de la CIA y llegan hacia México, pues eso, ni en las películas, señores. Los agentes de inteligencia de otros países, sobre todo CIA, por ejemplo, en este caso, Estados Unidos tiene 16 agentes de inteligencia, ¿cuántas estarán presentes en el Mundial? Tal vez todas, en su territorio y acá, y en Canadá. Pero van a estar trabajando, y las mexicanas también. Y tienes que coordinarse. Pues, eso es importante. Ahora, vamos a la otra, la reacción. Ante un hecho de seguridad o un hecho de protección civil o incluso un hecho, por ejemplo, de salud. A ver, pensemos, por ejemplo, si hay un riesgo natural. Imagínense ustedes un temblor en la Ciudad de México entre 7 y 8 grados en el partido inaugural o en otro. Que en México tiembla. A mí me tocó una vez en un concierto, un sábado, tembló allí en el foro, hoy es el foro, creo que se llama GNP, antes era el GNP. hermano Rodríguez, me tocó un temblor. Imagínense ustedes un estadio lleno con un temblor de 7, 8 grados en el Estadio Banorte ante Estadio Azteca. Entonces, ahí tienes que hacer una reacción, porque no tienes tú la fecha y la hora que te puede dar. Una reacción ante un hecho natural. Y ahí tienes que reaccionar. O sea, entonces es importante la prevención, pero también la reacción. Otro, se imaginan ustedes una estampida de gente por algún problema, un incendio, ¿no? Alguna riña, empieza la estampida de gente, ahí hay que reaccionar. Eso es más un tema de control de masas, ¿no? O ustedes se han puesto a pensar que alguien pueda llegar contagiado de hantavirus o de ébola o de otros virus. La selección no, del que es, creo que es Congo, ¿no? Congo. No, pero el turista congolés sí. La selección viene cuidada, ya viene con mucha anticipación, y si alguien traía ébola, se detecta en 21 días, es el periodo de incubación. Pero un turista no. Lo tiene en su país y los 21 días aquí le da y ya está en México, en el partido donde venga a jugar Congo, que no sé si es Guadalajara, y que hay un brote. Ahí tienes que reaccionar, las instituciones de salud, inteligencia sanitaria, que también tiene usar inteligencia, ahí tienen que reaccionar. Vas a prevenir, sí, tal vez, pero no vas a poder hacer el control en cada aeropuerto, en cada entrada por tierra, no tienes capacidad ahí de detectar a los turistas. A la selección no hay problema, a los técnicos, a todos, pero a los turistas que traigan contagiados, y no nada más de ébola, sino de hantavirus o de otro, es muy difícil. Entonces, la pregunta es, ¿por qué importa? Porque importan las dos, porque son de naturaleza diferente y para las dos se debe de trabajar. Aquí no hay de que es mejor esto o lo otro, no, porque atienden temas diferentes. ¿Sí? De una nos enteraremos, como si hay un asunto relacionado con delitos, con riñas, estampidas de gente o homicidio, en fin, no, de ahí porque va a haber reacción. De las otras no. Si se neutralizó a un grupo que queríamos hacer un sabotaje, o si se pudo desactivar una bomba casera o bomba más compleja, o ya nos hablarán de ciberseguridad, si se pudieron neutralizar todos los ciberataques, en fin. De esa parte tal vez no nos enteremos, porque esos los que están metidos ahí actuarán. Pero las dos son importantes y las dos se van a hacer, estoy seguro, ya con el plan al mismo tiempo. Maestro, a ver, Lo que sí no nos vamos a poder ayudar, las áreas de seguridad, es si México pasa a la siguiente ronda. Ahí sí, ese riesgo no nos toca a las áreas de seguridad, yo estoy seguro. Le toca pues, ya a otros. pues ¿Qué es lo ojalá. que le interesa a la gente? Lo otro es problema de gobierno, ¿no? Maestro, a ver, siendo tres sedes en este modelo trinacional, ¿cómo se comparte la información con Estados Unidos, con Canadá, sin comprometer la soberanía? Porque además hoy es un tema que en la agenda de gobierno está presente y latente. A ver, sí, aquí
primero un pequeño antecedente. Ya desde los años 90 del siglo pasado se estaba redefiniendo en la práctica la soberanía. Mire, se veía antes de eso, la soberanía, imagínense un círculo, lo que está dentro del círculo es el país, lo otro es fuera, y entonces había que proteger nuestro círculo, nuestra soberanía, nuestras fronteras marítimas, terrestres, estaban dentro del círculo y no entraban hasta que nosotros, esa era la soberanía, éramos muy autárquicos, pero eso es antes de los 90 del siglo pasado. Después eso cambió, y ya desde esos años la soberanía no es un círculo cerrado que nada entra. Hoy, imagínense el círculo pero con línea punteada. Entonces hay unos espacios ahí que donde entran agentes externos, cosas externas. Por ejemplo, un satélite está en la estratosfera, no está en nuestro espacio aéreo. Y ese satélite fotografía, intercepta comunicaciones. Entonces, y eso no se da en nuestro espacio aéreo. La soberanía actualmente ya no es la misma de hace 40 años. ¿Sí? Es más, Google, con o sin permiso, entra. Entonces, a ver, ¿ustedes se imaginan a los franceses protestando porque venían 42 países a ayudarnos en el Mundial, con los Olímpicos de Francia, y no ha visto a los franceses ahí en el Arco del Triunfo protestando contra los países que iban a venir a invadirnos con policías? ¿No, verdad? El mundo ya cambió. Aquí en México siempre, en la cultura del nopal propia, muy nuestra, nada más nos estamos viendo el ombligo, y creemos y actuamos y pensamos con categorías del siglo pasado, pero incluso del siglo pasado, de la primera mitad, ni siquiera ya de la caída del muro de Berlín para acá. Hoy el mundo es abierto y las fronteras son porosas. Por lo tanto, cualquier ayuda que nos dé otro país es benéfica porque hay un interés común en un acto internacional. No es un acto nacional de México, es internacional. Están selecciones y turistas de otros países aquí. Por lo tanto, entonces, la seguridad es internacional. Si nosotros vemos a la soberanía cerrada, pues todos nos comprometemos, todos estamos comprometidos, ¿no? O se está comprometiendo nuestra soberanía, porque no de todo nos enteramos. Fíjense, nuestra ley de seguridad nacional, porque se hizo ante un problema en el sexenio pasado de los agentes que se llevaron al Mayo, dice en un artículo que todo contacto que se haga por teléfono o por correo, mensajería, lo que sea, con un agente extranjero se debe reportar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Saben cuántos funcionarios ahorita están cometiendo entonces, violando esa norma? ¿Cuántos correos, cuántas llamadas te llegan como funcionario de gobierno al país? Y todos esos los están reportando a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo creo que no hay ni un área que pueda concentrar eso. ¿Sí? O sea, eso está hecho para otros momentos. Por lo tanto, la ayuda que nos den no compromete la soberanía porque hay un objetivo común. O sea, nuestro problema es evitar que se den situaciones de riesgo o reaccionar a tiempo y bien con ayuda o sin ayuda. En este caso va a ser con ayuda. Por lo tanto, pues no hay soberanía, hay coordinación. ¿No? Hoy el mundo es otro. ¿No? O sea, ¿a poco los franceses, imagínense ustedes esa discusión en Europa, es que vienen policías de otros países aquí a nuestro territorio y nos están violando la soberanía? No, es un acuerdo. No hay gente protestando, no hay esa discusión, vamos, es lo que te quiero decir. No existe esa discusión. En la actualidad, hay policía francesa que patrulla las calles de Madrid o Barcelona los fines de semana porque hay mucho turista francés y al revés, policías de Madrid, Policía Nacional va a París para los turistas que van los fines de semana. Ahí los binomios no es el canino y el hombre,
sino son policías de dos países patrullando, patrullando una ciudad por el tema turístico y por el idioma. ¿Ustedes se imaginan que en México hubiera, en Chetumal, que llegan los beliceños, la policía de la capital, la capital se llama, creo que Otompe Blanco, no, creo que sí, de Otompe Blanco, y la Policía Nacional Beliceña? Oh, aquí levantaríamos, no, ya llegaron la policía beliceña, no nos ha pedido permiso, nos tiene que autorizar México. No. O, ¿se imaginan ustedes que en Tijuana llegaran los marshals gringos los fines de semana para vigilar a todos los chavos que vienen aquí a emborracharse a Tijuana y a Juárez? Patrullando los policías municipal y los marshals gringos. Para nosotros sería así como el atentado, ¿no? Pero no. Injerencismo. Sí, o sea, eso es sinergia, aprovechar las ventajas del fuerte. A ver, cuando estábamos estudiando la secundaria, en la primaria, pues hacíamos amigos con el chavo más inteligente, porque si lo podemos copiar, pues, ¿no? No hacemos amigos con el más burro. O si éramos chiquitos o flacos como yo, pues nos acercábamos al grandote para que nos protegiera de los que nos hacen bullying. Bueno, en aquella época era bullying, ahora. Bueno, pues si nosotros tenemos aquí a los gringos y tienen más capacidad de nosotros, pues hay que aprovecharlos, que el grandote nos ayude el grandote, no al revés. O sea, los gringos tal vez no necesitan de nosotros, o sí, pero digamos, de nuestras capacidades. Pero nosotros, si los tenemos aquí, pues hay que sacarles ventaja. Les platico una cosa, a ver. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hace Japón? Japón se había peleado con los chinos, Japón se ha peleado con todo el mundo, con los chinos y con los rusos, y agarra a los grandotes, ¿eh? Japón tuvo guerras con China, con Rusia y con los Estados Unidos. O sea, los japoneses son como perros salchichas, se pelean con los bravos, con los grandes. Después de que pierde la Segunda Guerra, los japoneses, ¿qué hacen? Pues aquí tenemos a los gringos, el paraguas atómico gringo, ahora nos protege de los rusos y de los japoneses, de los chinos, que siempre estamos peleados con ellos. Pues ahora son nuestros papás y nosotros nos desarrollamos económicamente. Y Japón surgió otra vez de la nada, de perder la guerra de las bombas atómicas. ¿Por qué? Porque el grandote los estaba protegiendo. Bueno, una cosa debemos hacer nosotros. Si tienes al grandote aquí, pues ¿para qué gastamos en eso? Mejor que nos los den y hasta nos los dan gratis. Los cubanos que vienen a ayudar aquí cobran, se les paga, acuérdense, a los médicos cubanos. En cambio, los gringos vienen aquí gratis, no nos van a cobrar. ¿Vean? Entonces, no hay compromiso. Claro, si nosotros pensamos en el México de los 40 del siglo pasado, con las categorías del siglo pasado, de eso de las invasiones, pues estamos en otro mundo, ¿eh? O sea, yo creo que ahorita un acto internacional requiere presencia internacional, ¿no? Muy bien. Maestro, y una pregunta, la última pregunta, ¿cuál sería la mayor debilidad del aparato de inteligencia el día de hoy? Lo comentábamos un poquito fuera del programa. Hay una confusión tanto como, digamos, académico-teórica y que deviene luego en la práctica, de lo que es la seguridad de la nación y lo que es la seguridad pública. Y que nuestra área de inteligencia es la inteligencia para la seguridad nacional o la inteligencia criminal, para que ver al delincuente y sus comportamientos, sus delitos. Parece como que fuera lo mismo y no es así. Aunque en este caso, esa debilidad en este caso no la veo yo que sea obstáculo. ¿Por qué? Porque vamos a tener riesgos de las dos naturalezas, tanto de seguridad nacional como de seguridad pública. Entonces les tendrá que atender a los dos. Digo, para otros temas sí. Digamos, para atender, por ejemplo, a una banda de terroristas, pues exclusivamente de seguridad nacional, inteligencia de seguridad nacional. Pero aquí va a haber, aparte de eso, riesgos de corte de seguridad pública, como el control de masas, la vialidad, algunas riñas, delitos de fuero común. Entonces, en este caso, a pesar de que pueda haber ahí unas fronteras cruzadas entre la seguridad nacional y la seguridad pública, en este caso, como hay riesgos de las dos naturalezas, más aparte los naturales y los de salud, pues entonces, como que aquí no se va a notar mucho
si tenemos una debilidad. Y cualquier debilidad, pues los canadienses o los americanos u otro país que esté interesado nos puede ayudar porque hay un interés común, ¿no? Por ejemplo, si jugara en México, no sé, estos, ¿cómo son No sé, jugamos contra Serbia o no sé contra quién jugamos. Chequia. Chequia, la República Checa hoy. Hoy es la República, antes era Checoslovaquia, la República Checa. Si el aparato de inteligencia de la República Checa tiene alguna información, pues nos va a ayudar. Aunque no estuvieran presentes físicamente, pues nos va a ayudar. Los americanos o los canadienses o el MI6 famoso en inglés, ¿no? Creo que en este caso, si bien hay a veces traslapes y confusiones en nuestro esquema de diseño institucional entre seguridad pública e inteligencia criminal o inteligencia de seguridad nacional, en este caso va a ser menor porque los riesgos de las dos naturales los van a tener las mismas autoridades y hay mucha cooperación. Y digamos como que así somos los mexicanos, como somos hospitalarios, ya barrimos un poquito la casa, ya se pintaron los ajolotes para que esté bonito, y, y nuestros funcionarios no hay vacaciones, a lo mejor algunos les pueden dar un bono, y además, pues porque por propio orgullo nacional somos, acuérdense que decía Vasconcelos, la raza cósmica, somos especiales en el mundo, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? El mexicano es ingenioso, y en ese, es más ingenioso que el procedimiento americano, que es ¿cómo se llama? De cajón, de regla. Hacemos esto, paz. El mexicano es más ágil. Entonces, podemos, la gente por propio orgullo, la policía, los aparatos de inteligencia, o hasta los civiles, van a poder hacer algo para decir, no, en México estamos bien, o sea, los problemas internos los atenderemos medio en ese momento. Vas a ver sentados en los estadios a los morenistas, a los panistas, a los priistas juntos y a lo mejor no se pelean, como en otros momentos, ¿no? Todos van a estar con la camiseta, porque la bandera, la camiseta la Virgen de Guadalupe, la camiseta del fútbol y nuestra bandera himno nos unen, ¿sí? Entonces, creo que aquí esas debilidades que pueden tener los aparatos, pues se van a subsanar por la ayuda externa, pero por nuestra propia actitud, que en general somos hospitaleros y tratamos de hacer las cosas bien. Cuando llegan las visitas, barremos bien la casa, la ropa sucia la metemos abajo de la cama y que no se vea, ¿no? Espero que México haga un buen papel como anfitrión. Dudo en lo de la siguiente ronda del partido. Ahí sí, pero eso no nos toca, ¿no? Maestro, muchas gracias por su participación. Bueno, vamos entonces con el doctor Daniel Vázquez, especialista en ciberseguridad. Y doctor, ¿cuáles serían las amenazas cibernéticas más serias para este mundial, específicamente para nuestro país? Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto para mí estar nuevamente en estas cámaras y micrófonos que muy bien diriges, Javier, y pues con compañeros viejos conocidos y que pues son parte de la academia y de la universidad. Pues mira, son 13 partidos. Son 13 partidos en el cual pues México, por sus 3 sedes, pues van a estar divididas más o menos en unos 4 partidos, más la parte de la acción inaugural, más la de octavos de final, si no mal recuerdo. Entonces, los países o los que van a visitarnos aquí para este Mundial FIFA 2026 no es así muy relevante, la verdad, viéndolo críticamente, a lo mejor a nivel futbolero, porque no es muy atractivo. El atractivo más bien lo tiene Estados Unidos, si no mal recuerdo, con 16 partidos, y creo que dos en Canadá. ¿Qué se enfrenta México para sus 13 partidos? A la FIFA le preocupan una cosa en lo particular.
sobre todo la piratería de los boletos. Eso, ¿en qué va a pasar si a la hora de la entrada se multiplican? Ya ha pasado en grandes eventos de conciertos, en el cual pues aplicaciones de control que van relacionados con el Face ID, que va sobre el reconocimiento de cara, sobre el APP, sobre el boleto electrónico. Ya ha sucedido ese tipo de hackeos, de hackeos que han extraído información y la han multiplicado. Ese es el principal riesgo, el que pueda generar tras las entradas, ¿no? Que no haya un control y que haya una manifestación derivado de eso y que se colapse ese esquema derivado por ese hackeo o ese daño que se hace a la estructura del boletaje. Podemos también tener sobre esas mismas entradas algo que se le llama denegación del servicio. ¿Qué es lo que hace el atacante? Pues a través de la IP tiene múltiples peticiones y esas múltiples peticiones hacen que se caigan los servidores y entra el colapso. Eso también puede generarse y pues la FIFA está gastando, no depende el boletaje también, algo es importante de la propia administración del Mundial, la parte local de México, sino esa parte depende exclusivamente de la FIFA International. Eso nos da cierta tranquilidad. ¿Por qué? Y hay que recordar los eventos cibernéticos que ha pasado en México. Han estado vulnerando, y este fin de semana vulneraron 3 bancos. Han atacado entidades gubernamentales, han sacado información de programas del bienestar esta última semana y han estado desde este 2026 atacando infraestructuras mexicanas de gobierno. Entonces, pues prácticamente esa es la preocupación que tiene la FIFA, la particularidad. Y 2, que va a ir relacionado al tema también de las falsificaciones. Hoy ya, es más, no es desde hoy, sino yo me di cuenta desde el fin de semana cómo ya empiezan a haber falsificaciones de las camisetas y ya las están vendiendo en las esquinas. O sea, es realmente esa parte, cómo daña la parte de la economía, del control, por no tener estos cortes de ciberseguridad. Y dirán, bueno, pues ¿de dónde sacaron el modelo de la camiseta? Pues, a lo mejor, como dice el maestro Eduardo Anguiano, ¿no? Somos muy que ya la compraron y ellos se fueron a Tepito, sacaron exactamente los modelos y ya como pasó con las camisetas de Checo Pérez, todavía no las sacaba, pero ellos ya tenían su propio modelo. Entonces, ese modelo de negocio de piratería se va a diversificar enormemente y lo van a ver ahorita. Es muy poco. Entonces, eso lo que daña a las corporaciones, a la organización, el costo que está generando a nivel FIFA, que a lo mejor a nosotros eso no lo vemos o no lo ve el ciudadano normal. Plataformas que van a ocuparse, como Didi, como Airbnb, todo ese tipo de infraestructura que se va a ver posiblemente afectada por este tipo de ataques. Y sobre todo, no el ataque del hackeo, sino más bien de la denegación del servicio. Esa denegación del servicio puede bloquear a miles, a cientos de usuarios sin saber qué hacer. Entonces, hay eso sobre todo que se tiene que tener, pues, la inversión, la vigilancia, y yo creo que México no tiene la capacidad para hacerlo, aunque de ella dependa la Agencia de Transformación Digital a nivel federal y de los centros de emergencia y respuesta a incidentes
cibernéticos de la propia Guardia Nacional, que son los dos entes oficiales que vigilan. Lo hemos visto y lo comenté hace unos minutos, en el cual pues el día de ayer incluso hubo un comunicado en donde dicen que intervinieron, sí, pero que solamente se llevaron poquita información. Ya lo aceptan, pero entonces ese es el gran problema. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Entonces, el que hoy las empresas requieran de un CERT o un centro de respuesta inmediata a incidentes cibernéticos, pues prácticamente se los dejan ya a las empresas propias. México no tiene una ley de ciberseguridad y pues por lo tanto, pues esperemos que tras los años ya la tengamos. Sin embargo, hoy con este evento no la vamos a tener y entonces las empresas son las propias de ejercer su seguridad para que pues no pase esta situación. Sobre todo son de reforzar la infraestructura crítica. Ahora, se invirtieron reconocimientos faciales, reconocimientos de matrículas en los estadios para también prevenir. Yo pregunto, ¿tiene la suficiente seguridad esta infraestructura? El C5 de la Ciudad de México, pues bueno, fue hackeado y también fue intervenido por delincuencia organizada. Lo vimos en los homicidios de la gente de Clara Brugada, de su círculo cercano, cómo ellos tenían acceso a las cámaras de CDMX. Entonces, todo eso es algo que debieron de haber reforzado y que toda esta infraestructura crítica, repito nuevamente, debieron de haber hecho, ¿no? Bueno, los boletos trabajan a través de un blockchain. Ese blockchain es algo parecido a las monedas cripto, que realmente el nivel de encriptamiento es superior y que sí tiene una seguridad eficiente, pero no estamos alejados en la denegación del servicio, en la emisión. A lo mejor te pueden emitir la parte del boletaje físico y pueden inferir en el digital. Y a lo mejor pueden sacar copias muy buenas y los controles de seguridad a lo mejor los pueden bajar. Esperemos que no pase eso, porque a final de cuentas es una gran infraestructura que tiene detrás la FIFA, no gobierno mexicano. A lo mejor lo van a bajar a nivel operación, sí, el Policía Mexicano, la Guardia Nacional, el propio estadio, la administración del estadio, pero ellos nada más se vuelven un instrumento que seguramente, como comentaba el maestro Eduardo, ellos ya fueron capacitados y ya incluido hasta los dispositivos que ellos verifican los boletos, si son originales o son ficticios, ¿no? Y se hizo una fuerte, estamos hablando a lo mejor de 5 millones de dólares, específicamente en estos dispositivos, exclusivamente para eso. Y más 5,000 millones de dólares que se dieron estamos hablando de BMS con inteligencia artificial, para todas las infraestructuras de videos analíticos en cámaras de seguridad para C5, tanto llámese el C5 de Jalisco, el de Nuevo León y el de CDMX, que realmente son los mejorcitos que han tenido en infraestructura. Sin embargo, también hay que recordar el hackeo del C5 del Palomar de Jalisco, que no tiene mucho tiempo y que lo negaron, pero que sí en la Deep Web se vendieron los registros. Y otra de las cosas, no tiene mucho tiempo que vendieron la base de datos del 089 de denuncia anónima. O sea, a lo mejor ya se nos ha olvidado ese tipo de acciones, pero esto no pasó el año pasado, sino sucedió este mismo año.
Entonces, pues, que se ha vulnerado, pues, datos personales, imagínense del 089, que tan grave fue, que realmente había datos muy, muy importantes de denunciantes, y a final de cuentas es denuncia anónima, cómo proporcionaron los datos del denunciante, ¿no? Con santo y seña del delincuente o del modus operandi que estaban actuando a quien estaba denunciando, ¿no? Y que además la venta de esta base de datos, pues no oscilaba a los, creo que 40,000 pesos, donde cualquier grupo delincuente puede adquirirla y pues para optimizar también sus áreas de inteligencia para saber quién ha sido vulnerado a través del 089, hablando de delincuencia organizada, que también los tienen. Entonces, sí se ha hecho una gran inversión ahí y pues esperemos que pues no pase a mayores. Esa identidad digital que podamos nosotros tener al ingresar a los estadios, pues en cierta forma vamos a estar blindados por este reconocimiento facial que todos van a tener, junto más con algo que se llama fintech, específicamente con identidad digital y la identificación que se llama MFA, ¿no? Eso también. Un reto importante que no va reflejado nuevamente al gobierno, sino a las compañías. Los teléfonos celulares, las capacidades que tienen las antenas hoy en día para la gran captación de información, por ejemplo, que se puedan firmar todos esos dispositivos a inmediaciones del estadio y que esos dispositivos puedan tener la certeza de firmarse en esas antenas, a través de los G5 que se pueda conectar y los videoanalíticos también que se pueda tener con inteligencia artificial y biometría. Entonces, ha evolucionado y ellos también, no dudo, que ya tengan capacidades de jammer. ¿Y qué es eso? Que tengan un equipo bastante robusto. Normalmente estos equipos anti-jammer funcionan para equipos antibombas y donde bloquean todas las señales. Entonces, no dudemos que bloqueen señales de usuarios al interior de los estadios para proteger. Hay veces cuando la inteligencia llegue con esa información y bloquee las llamadas entrantes y salidas de estos estadios. Eso se hace a nivel internacional. Por ejemplo, los supertazones en Estados Unidos normalmente tienen jammers colocados muy robustos que bloquean las señales. Precisamente, ¿cómo lo hacen? Los terroristas ponen los dispositivos y viaja a través de señales o Wi-Fi o de celular, ya sea 2G, 3G, 4G o hasta el 5G, y estos aparatos lo que hacen es bloquear todas estas señales para no intervenir de forma directa el aparato, hacerlo explotar, ¿no? Algo importante que tenemos que considerar es la defensa cibernética, ¿no? Nosotros como ciudadanos, pues realmente ya lo hemos platicado con Javier, la cultura de la protección de los datos. A lo mejor yo compro mis boletos y a lo mejor me los roban. Eso también pudiera suceder a nivel digital, ¿no? Que yo ya me los compré y de repente me robaron mi dispositivo, ¿qué va a pasar? ¿No? O a lo mejor intervienen en mi dispositivo y ya me robaron mis boletos. O ya hackearon mi cuenta de FIFA y ya robaron mis boletos. Ese tipo de cosas a nivel individual se puede realizar también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no lo hace el gobierno como tal, sino prácticamente todas las empresas que están interviniendo en la organización y que además son empresas que van robusteciendo y que es un negocio para ellos. Por lo tanto, está más evolucionado. Y algo importante, la FIFA tiene normas establecidas de ciberseguridad y que normalmente todas estas empresas tienen el ISO 27001, el 27002 y el que le sigue, y todavía con normas del NSI que son de Estados Unidos, en el cual en cierta forma están
blindados. No se puede garantizar un 100%, pero sí un 98% que pues no pueda suceder esta situación, ¿no? Entonces, prácticamente aquí yo veo difícil que vaya a haber una cooperación bilateral, sobre todo por los problemas que hemos tenido en materia de, de gobierno entre dimes y diretes y elementos de la CIA, aquí con intervención y que el gobierno de Chihuahua y que en el número de cosas, pues prácticamente yo creo que Estados Unidos va a decir, México, arréglatelas como puedas y que pase lo que va a pasar en México sin que yo intervenga y que te pueda ayudar. Siempre y cuando ellos se mantengan en esta línea, que es lo que te pase a ti, no me va a afectar a mí. Eso sí lo van a tener. El FBI ya ha publicado esta misma situación de riesgo de la FIFA y lo bajó a México en el tema puede ser el clon de los boletos. Algo que le preocupa a la FIFA es, y que vemos dos riesgos relacionados aquí. El del ciudadano, hay que recordar que toda la transmisión del mundial está con un tercero y toda es concesionada. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar el que no tiene conexión? Que no pagó, llámese el restaurante, llámese la persona que le gusta el fútbol, llámese a lo mejor, va a empezar a buscar información en la red, información en dark web, en deep web, y les van a decir, esta es la liga, tú puedes ver el partido X, esta es la final, y se van a empezar a meter a estas ligas y se van a empezar a vulnerar sus propios sistemas, donde después estos sistemas puede aprovechar el delincuente a meter virus o troyanos para que obtengan información, llámese bancaria, llámese personal, y luego esta pueda ser explotada, ya sea en ese momento o posteriormente. Eso es yo lo que le veo el mayor riesgo que todos podamos tener. El que empiecen a buscar información para poder buscar la transmisión gratis y que derivado de esa transmisión empiecen a buscar ligas donde al momento que donde entres, pues ellos se alojen en tus computadoras, en tus servidores y y ellos puedan obtener este robo de información. Es donde yo veo ese riesgo. Y la FIFA está preocupada, incluso ya hay algunos servidores que están monitoreados para que no roben la transmisión. Doctor, y estamos hablando ahí, sobre todo, no de un hackeo, sino de antipiratería que dejan perder muchos millones de dólares, ¿no? Y sobre todo aquí, lo que comentamos, APIs, bases de datos, repositorios que puedan tener información y que tengan, realmente solamente se va a hacer eso. A nivel individual, que yo vaya, consulte y ponga en riesgo mi conexión, mi computadora o la del negocio. Porque también yo, si soy empleado, a lo mejor estoy en una oficina y si no tengo mis controles de seguridad adecuados, voy a empezar a buscar también en mi oficina, en mi casa, en el restaurante, en el hotel, en todo esto. Y entonces al momento de estar buscando, yo puedo infectar mi corporación, ¿no? Toda mi red. Ese es el mayor riesgo que yo puedo ver a esta área de la ciberseguridad, Javier. Muy bien, doctor. ¿Y usted cree que México está a la altura en temas de ciberseguridad frente a países como Estados Unidos y Canadá, con los que compartimos la sede de la Copa del Mundo? No, no lo está preparado y lo hemos visto, como lo platicaba anteriormente,
durante todas estas semanas. Existe mucha ignorancia del tema. ¿Qué pasa con la parte de la seguridad? Nosotros, cuando estamos en la calle, existe este sentimiento de sentirme inseguro. Yo camino por una calle oscura, a lo mejor con algunos malandrines por ahí caminando, a lo mejor con algunas bandas, y mi sentimiento va a ser de intranquilidad. A lo mejor yo voy en una camioneta blindada y mi nivel de seguridad, de sensación de seguridad, va a aumentar, ¿no? Con esa protección física que yo le doy. Pero en el tema de ciberseguridad no existe ese sentimiento. Entonces, yo puedo meterme a la dark web, a la deep web, o estar picando por todos lados para obtener la transmisión de México-Corea, y entonces, pues yo ya me infecté de troyanos a diestra y siniestra. Y entonces, cuando ya veo ese mismo día, porque toda la población va a estar viendo ese partido México-Corea, pues de repente me están hackeando mis cuentas bancarias, me están sacando información, porque ya está vulnerado. Entonces, esa es la parte donde el mexicano y las empresas no están preparadas para este tipo de acciones y para el día a día en materia de ciberseguridad, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues bueno, para ir cerrando este episodio, que sin duda ha sido muy interesante conocer las diferentes ópticas y dimensiones relacionadas pues con un evento que es gigantesco, que es muy importante para la economía del país, en la parte futbolística, pues ser sede nuevamente de, aunque sea unos cuantos partidos, ser por tercera vez sede del Mundial, pues es muy relevante para el país, ¿no? Y les haría una última pregunta para los tres. Y empezaríamos con el doctor Daniel Vázquez, luego con el maestro Eduardo García y cerraríamos con la maestra Andraíd. Y en una sola frase, ¿cuál es la única cosa que México no puede darse el lujo de no resolver antes del 11 de junio? ¿Cuál es la única cosa que México no puede darse el lujo de no resolver antes del 11 de junio? Doctor Daniel, por favor. Mira, yo creo que en ciberseguridad, eh, la parte de cómo va a enfrentar las fake news. Ese va a ser un gran reto, porque las redes sociales van a publicarte noticias buenas, noticias malas. Y entonces, ¿cómo vas a hacer que la gente pueda saber si es una fake news o no? Entonces, ahí tenemos una fuerte respuesta que tiene que hacer el gobierno. Ahí sí es del gobierno el de decir y el de desmentir todo lo que salga en las redes sociales esos días. Ese es el gran reto, a lo mejor no a nivel operativo, sí en su organización, pero el gran reto es la parte de la percepción en las redes sociales con fake news que pueda tener o que se pueda afectar la seguridad de los ciudadanos desde ahí. Gracias, doctor. Maestro Eduardo, ¿cuál es la única cosa que México no puede darse el lujo de no resolver antes del 11 de junio? El mayor riesgo a prevenir o neutralizar sería que México dejara pasar un atentado o sabotaje narcoterrorista en la época del Mundial. Creo que eso no se puede permitir, porque reflejaría una debilidad total del gobierno mexicano. Creo que eso es el mayor riesgo en materia de una riesgo asimétrico, se le llama así, ¿no? Asimétrico, por la poca capacidad de ese grupo ante el Estado, pero que esa sola acción cuestione todo el tema estatal, ¿no? Muchas gracias, maestro. Maestra Andraít,
¿Cuál es la única cosa que México no puede darse el lujo de no resolver antes del 11 de junio? Me gustaría resumirlo en una frase, ya que han ahondado en grandes temáticas y desde diferentes ópticas, cada una muy interesante. México no puede darse el lujo de llegar al 11 de junio con instituciones que aún trabajan por separado frente a riesgos que ya operan en red. Ok, muchas gracias, maestra. Pues, doctor Daniel, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Maestro Eduardo García, gracias por su tiempo, por su participación. Maestra Andraít, ha sido un tema muy interesante, relevante, de estas cosas que no se ven, pero que sí deben de estar preocupando no solamente al Estado, sino además a nosotros como ciudadanía, de esta parte de la piratería, de la prevención de riesgos y amenazas que pudieran suceder, no solamente al interior del estadio, que puede ser una riña, una bronca ahí masiva porque no me gusta el resultado o porque el árbitro marcó mal, todos estos riesgos y amenazas que tenemos desde las pantallas, desde los clics, y cómo podemos no solamente vernos afectados nosotros, sino afectar a toda nuestra organización e incluso el patrimonio familiar, el patrimonio personal y el patrimonio de las instituciones. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, amigas y amigos. Es todo por este episodio de Hablemos en Confianza. Estamos ya a unos días de que inicie el Mundial y pues esperar para el país que tanto en materia de seguridad, inteligencia, prevención, ciberseguridad, demos buenos resultados para que no se vea dañada la imagen de nuestro país. Y bueno, pues evidentemente como todos los que vivimos acá, aunque no nos guste el fútbol, pues desear que le vaya bien a la selección nacional y como decía el maestro Eduardo, esa es la principal amenaza, que pase o no pase la selección. Doctor Daniel, muchas gracias. Maestro Eduardo, gracias. Andreír, muchas gracias. Gracias, Javier. Va a ganar Brasil. Va a ganar Brasil. Muy bien, ahí está el pronóstico del doctor Daniel. Maestro Eduardo, su pronóstico. No tengo yo pronóstico, pero lo que sí, en materia futbolística, lo que no puede permitirse México es que por un autogol no pasemos a la siguiente.